Toca cualquier cosa a tu alrededor. Pareciera sólida, continua y definitiva. Pero la ciencia nos dice que si pudiéramos hacer zoom en el interior de nuestra propia mano, descubriríamos una verdad inquietante. Hoy vamos a desarmar la realidad. Vamos a hacer un viaje al interior de la materia. Descubriremos qué es, de qué está hecha. Y pasaremos desde lo más grande hasta lo más diminuto, solo para comprender de qué estamos hechos. ¿De qué estamos hechos? Hace 2500 años, el filósofo griego Demócrito se preguntó: si rompo una piedra infinitamente, ¿llegaré a un punto donde ya no pueda romperla más? Él llamó a esa pieza indivisible átomo. En simplicidad, nosotros podríamos responder que estamos hechos simplemente de átomos, de materia. Pero la pregunta aquí es, ¿qué es realmente la materia? En física se llama materia a cualquier tipo de entidad que es parte del universo observable. Tiene energía y es capaz de interaccionar con los aparatos de medida, es decir, que es medible. En contexto, es aquel fenómeno perceptible que se propaga a través del espacio y el tiempo y que viaja a igual o menor velocidad que lo hace la luz, y a la cual se le puede asociar energía. De este modo, todas las formas de materia tienen asociada una cierta cantidad de energía, pero no todas las formas de materia tienen asociada masa. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en el tipo de materia bariónica o materia másica, que es de la cual nosotros estamos hechos. En el siglo XVIII surgió la incomodidad de explicar por qué los gases se comportaban como lo hacían. Esto llevó a diversos científicos a experimentar con ellos y postular diversas teorías, pero no fue hasta 1738 que Bernoulli demostró que un modelo cinético podría explicar una propiedad de los gases muy conocida. Bernoulli asumió que la presión de un gas es simplemente el resultado de los impactos de las moléculas individuales en la pared del contenedor. La propuesta de Bernoulli pudo haber sido el primer paso hacia la teoría cinética molecular, pero esta fue ignorada. Quizá tuvo mucho que ver o influir el hecho de que en esa época Isaac Newton postuló una teoría distinta en sus principios. Y claro, la reputación que se había ganado Sir Isaac Newton era suficiente como para creer que lo que él decía era la total y verdad absoluta. Pero la idea era demasiado buena como para permanecer ignorada, de tal manera que la teoría cinética molecular fue propuesta nuevamente en 1820 por el físico inglés John Herapart. Herapart, por su cuenta, redescubrió las conclusiones de Bernoulli sobre las relaciones entre la presión y la densidad o el volumen de un gas y las velocidades de las partículas. Sin embargo, el trabajo de Herapart también fue ignorado por la comunidad científica de aquel entonces. Pero hubo un hombre que se interesó intensamente en el trabajo de Herapart, y este fue el físico James Prescott Joule, quien en 1848 leyó un artículo de la Sociedad Literaria y Filosófica de Manchester, en el cual se trataba de revivir nuevamente la teoría cinética molecular. Y a pesar de sus esfuerzos por rescatar esta teoría, también fue ignorado, y la teoría cinética molecular volvió a quedar en el olvido durante un lapso de tiempo. Las pruebas a favor de la equivalencia de calor y energía mecánica en las partículas continuaban acumulándose, llegando así a Rudolf Clausius, profesor del Politécnico de Zúrich, el cual publicó un artículo en 1857 en la reconocida revista Annalen der Physik, titulado La naturaleza del movimiento que llamamos calor, en el cual desarrollaba un modelo cinético simple. Este artículo estableció los principios básicos de la teoría cinética, modelo el cual fue desarrollado matemáticamente más tarde
por James Clerk Maxwell y Ludwig Boltzmann en 1859, explicando así el comportamiento de los gases y de sus leyes. De esta manera se establece que la materia está hecha de moléculas que interactúan entre sí, y para que este modelo funcionara se tenía que aceptar que la materia o las moléculas estaban hechas de partículas elementales. Es correcto, esas partículas elementales son las que Demócrito propuso con anterioridad al inicio de las civilizaciones, el átomo. Y así se acepta que las moléculas están conformadas por átomos del mismo o de distintos elementos. De acuerdo con la teoría cinética molecular, la materia se conforma por moléculas, las cuales se encuentran proporcionadas de movimiento el cual cambia de dirección y velocidad debido a la influencia de interacciones físicas, y que puede llegar a producir energía cinética que tiende a separar las moléculas. A su vez, estas mismas moléculas tienen la capacidad de almacenar energía potencial, la cual podría decirse que las mantiene juntas, unidas. De esta forma llegamos a los gases, que es solamente un estado en el cual la materia puede llegar a presentarse, teniendo así diferentes estados de agregación de la materia, los cuales son sólido, partículas de materia que están juntas, con forma y tienen un volumen definidos. Líquido, partículas cercanas pero móviles que tienden a tomar la forma del recipiente. Gaseoso, partículas separadas y en movimiento que no tienen ni forma ni volumen definidos. Y por último, plasma, que es gas ionizado a altas temperaturas, similar al de las estrellas. Hasta aquí vamos bien. Ya comprendimos cómo es que la materia se conforma y cómo se presenta. Pero desgraciadamente esto no resuelve nuestra duda por completo. Entonces necesitamos ir más a fondo. ¿A qué me refiero? Necesitamos descubrir, entender qué es lo que da paso a las moléculas e inclusive qué da paso al átomo. Bueno, ahora vayamos un poco atrás en el tiempo. En realidad, muy atrás en el tiempo. De acuerdo a la hipótesis del Big Bang, el universo comenzó hace unos 13.800 millones de años, a partir de una singularidad de energía concentrada, que se expandió y enfrió, permitiendo la formación de partículas subatómicas. Alrededor de 1890, el científico J.J. Thomson, impulsado por la pura curiosidad científica, comenzó a trabajar en experimentos con la intención de quitar todo el aire posible a tubos de vidrio y tratando de averiguar qué pasaba si hacía pasar una corriente por dichos tubos. El resultado fue un haz de luz que atravesaba e iluminaba el interior de los tubos. Esto dio origen al experimento conocido como rayos catódicos. Lo trascendental vino cuando en otros de sus experimentos, en 1897, decidió poner un par de placas cargadas eléctricamente, de manera que cuando hacía pasar el haz de luz por dichas placas cargadas, este se doblaba con tendencia a la parte positiva. De este modo, Thomson logró descubrir que el haz de luz estaba hecho de cierto tipo de partícula. Específicamente hablando, el haz de luz estaba hecho de electrones. Este descubrimiento dio pasos a diferentes modelos atómicos, empezando el mismo Thomson por el suyo, el modelo de pudín de pasas, donde distribuye los electrones negativos en una masa central de carga positiva. En 1911, el físico Ernest Rutherford propone su modelo planetario, con un núcleo central positivo y electrones negativos orbitando a su alrededor. Pero pocos años después, en 1913, para ser específicos, el físico danés Niels Bohr modifica el modelo de Rutherford, estableciendo que los electrones solo pueden estar en órbitas circulares específicas, llamados niveles de energía. Tiempos después, se comenzaron a descubrir las partículas subatómicas, siendo el mismo Rutherford el encargado de descubrir el protón,
entre 1917 y 1919. Tras un experimento donde estudiaba la dispersión de ciertas partículas por los átomos de nitrógeno en el aire, en el cual se percató de que había signos de núcleos de hidrógeno. De esta forma, él determinó que el único lugar del cual podrían provenir estas partículas era del núcleo del nitrógeno, y que por lo tanto el núcleo de nitrógeno debía contener núcleos de hidrógeno. De esta forma, Rutherford sugirió que el núcleo de hidrógeno, que en aquel entonces se sabía que tenía un número atómico de 1, debía ser una partícula subatómica. Y estaba en lo correcto. El núcleo de hidrógeno conservaba el protón. Más tarde, en 1932, siguiendo el trabajo de Rutherford, el físico británico James Chadwick repitió los experimentos con mayor precisión. Bombardeó berilio y observó una radiación capaz de arrancar protones con una energía considerable. Concluyó que esta radiación no podía ser un fotón y que debía consistir en una partícula neutra con una masa similar a la del protón. A esta partícula la llamó neutrón, y de esta manera completaban el modelo atómico que Bohr había propuesto con anterioridad. Durante las siguientes décadas y con el avance tecnológico, se fueron desarrollando nuevos experimentos en aceleradores de partículas. Esto dio paso a la fundamentación de nuevas teorías, de las cuales no voy a entrar en detalle, pero a grosso modo, estas teorías predecían la existencia de nuevos tipos de partículas subatómicas, las cuales eran encargadas de liderar interacciones tales como el electromagnetismo y la fuerza nuclear fuerte, y eran capaces de explicar el comportamiento de las partículas másicas e incluso por qué estas partículas adquirían su masa. Así fue como se propusieron partículas como los quarks, que se creía eran las partículas que conformaban a los protones y neutrones, y el bosón de Higgs, partícula encargada de dar masa a las demás partículas. Reuniendo todas las teorías, se fue acumulando por medio de modelos matemáticos una respuesta a la pregunta de qué está hecha la materia. Estos modelos matemáticos entrelazados se fueron conjuntando para así armar un conjunto de piezas y construir un rompecabezas el cual explicara la pregunta que tantos nos hemos estado haciendo. Esto nos lleva al modelo estándar de partículas. Aquí se desarrolla toda la escala de la materia y presenta los componentes fundamentales de los cuales está hecho. Las partículas que estructuran este modelo se presentan de la siguiente manera. Fermiones, que son partículas que se caracterizan por tener un spin semientero y obedecer el principio de exclusión de Pauli. Este principio postula que dos fermiones no pueden ocupar el mismo sitio a la vez, no el mismo lugar y no el mismo tiempo. Después tenemos a los leptones, que son partículas con masas ligeras, casi despreciables y que no interactúan con la fuerza nuclear fuerte, la cual es un tipo de fuerza provocada por otro tipo de partículas llamadas bosones. Estos son partículas fundamentales que actúan como mediadoras de las fuerzas fundamentales, permitiendo las interacciones en el universo. A diferencia de los fermiones, los bosones no obedecen al principio de exclusión de Pauli, es decir, que estos sí son capaces de ocupar el mismo sitio al mismo tiempo. Es decir, pueden ocupar el mismo estado cuántico a la vez. Ahora juntemos todo para dar forma a la unidad que probablemente ya casi todos conocemos y que es el inicio de los grandes sistemas. Estoy hablando del átomo. Tenemos que los quarks forman a los neutrones y los protones, los cuales se mantienen estables gracias a los gluones, que pertenecen al grupo bosones. De esta forma, se forma el núcleo del átomo, y alrededor de este núcleo
se encuentra orbitando los electrones. De esta manera, si el núcleo fuera del tamaño de una uva en el centro de un estadio, los electrones serían pequeñas moscas en la última fila de las gradas. Todo lo demás es vacío. Regresando nuevamente al desarrollo de todo y teniendo ya formado los primeros átomos y los más ligeros, estos se agruparon para formar las primeras estrellas, donde la fusión nuclear creó elementos aún más pesados, como el carbono, el oxígeno, el hierro, etc., los cuales fueron dispersados hacia el espacio por la explosión de supernovas, cuestión que ya había explicado en el video anterior, proporcionando así la materia prima para formar nuevas estrellas, galaxias, sistemas solares y planetas. Planetas como en el que nosotros vivimos. A partir de aquí, la situación comienza a volverse más interesante, ya que gracias a ciertas propiedades y características de los átomos de cada elemento, los electrones interactúan con átomos del mismo o distintos elementos, de manera que llegan a formar las moléculas de las que hablamos con anterioridad. Estas moléculas de diversos elementos y compuestos se hallaban esparcidas por todo el planeta, y ya sea por acción divina o simple aleatoriedad, estas interactuaron a otro nivel para formar un nuevo sistema. Las moléculas pequeñas, conocido como monómeros, formadas por elementos como oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre, se conjuntaron para pasar a ser grandes moléculas, conocidas como macromoléculas. Y en este punto es donde entramos todos los seres vivos que habitamos el planeta. Existen macromoléculas que forman compuestos orgánicos de gran importancia en los seres vivos, tales como carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Estos compuestos se ensamblan de diferente manera para formar organelos que corresponden al nivel subcelular. Dentro de estos organelos encontramos las mitocondrias, los ribosomas, los retículos endoplásmicos, el aparato de Golgi y los lisosomas, el núcleo donde se encuentra el ADN, entre otros. El conjunto de estos organelos dan vida a lo que conocemos como célula. La célula es la unidad básica, estructural y funcional de todos los seres vivos. Todas las células proceden de otras células. Todas las células contienen la información genética que se hereda a las células hijas. Como ejemplo de estas células, nosotros tenemos a neuronas, que conforman el sistema nervioso, los miocitos, que conforman el sistema muscular, eritrocitos, correspondiente a los glóbulos rojos, leucocitos, que son los glóbulos blancos como linfocitos, adipocitos, que conforman a las grasas, osteocitos o osteoblastos, que conforman el sistema de los huesos, y células epiteliales, que conforman la piel, vasos sanguíneos y órganos. Cuando las células se replican, estas forman grupos para trabajar de manera conjunta, ya que es poco común que se desempeñen de manera individual en un cuerpo. Entonces, a la agrupación de todas estas células se les conoce como tejido. Un tejido está formado por un conjunto de células y el material que las rodea, que están especializados en cumplir una función específica. Existen 4 tejidos básicos en el organismo. El tejido epitelial se encarga de recubrir superficies y revestir vísceras huecas. Tienen la función de protección, secreción, absorción o excreción. El sistema conjuntivo tiene la función de defensa, protección, soporte, resistencia y unión de tejidos. El sistema muscular. Sus células se especializan en la contracción para la función de bomba del corazón, para el movimiento haciendo palanca con el hueso o para contraer vísceras. Y el sistema nervioso, el cual se especializa en percibir estímulos, generar impulsos eléctricos
conducirlos y dar respuestas rápidas para conservar la estabilidad y el control corporal. Cuando dos o más tipos de tejidos se encuentran en una misma zona o región, estos generan un sistema aún más grande y más complejo, dando así paso hacia los órganos. Los órganos cumplen funciones específicas y por lo regular tienen formas reconocibles. Aquí podemos mencionar ejemplos como lo son el cerebro, los pulmones, el corazón y una larga lista más. Llegados a este nivel, debido a la gran variedad de órganos que se tienen, estos podrían llegar a coincidir y correlacionarse para así llegar a formar lo que nosotros conocemos como sistema. Entonces, podríamos decir que un sistema está compuesto por un conjunto de órganos que realizan una función en común y para un mismo fin, teniendo así sistema tegumentario, esquelético, nervioso, endocrino, cardiovascular, respiratorio, digestivo, urinario y reproductor. Todos estos sistemas en común forman el cuerpo humano. Llegado hasta aquí, hasta este momento, somos capaces de deducir que la unión, el solapamiento, el trabajo y la interacción de cada una de estas piezas, desde la más pequeña a la más tangible, es lo que nos hace ser quienes somos, nos hace tener conciencia, nos hace sentirnos vivos. Somos una máquina imperfectamente perfecta, una obra magnífica entre pinturas rupestres. Somos las 4 estaciones de Vivaldi entrando a los oídos. Sin duda alguna, somos el gran diseño.